La educación en la vida del hombre ha sido una necesidad y un compromiso. Necesidad porque ha tenido que instruir a las nuevas generaciones y también un compromiso porque a través de la educación se ha desarrollado lo que genéricamente llamamos sociedad. En toda la historia de los pueblos, siempre junto a la familia aparece el educador, el hombre dedicado al saber, el hombre que transmite el saber y que, gracias a él, las nuevas generaciones aprenden. Podríamos afirmar con toda seguridad que en la historia, familia, educadores, incluso el Estado, han sido las instituciones fundamentales que han marcado y desarrollado el sistema educativo y escolar. Nos vamos a situar en una época histórica, en el tiempo muy lejos, antes de Cristo, siglo V, siglo VI, siglo IV, y también en unos lugares idílicos. Todos recordamos el paraíso terrenal, el jardín del Edén, y también recordamos la Torre de Babel, y también recordamos el diluvio universal, localizados en un lugar importante, Mesopotamia. Pues bien, Huellas de nuestro tiempo hoy se plantea este tema. ¿Cómo era la educación en aquella época? En este título, la educación en la antigua Mesopotamia. La educación en la antigua Mesopotamia. Busquen ustedes en el diccionario qué significa Mesopotamia. A lo largo del programa se lo vamos a ir descubriendo también nosotros. Para exponer el tema contamos siempre con un especialista, investigador. En este caso es don Ángel Jiménez de la Cruz. Don Ángel Jiménez ha acudido a nuestra llamada. Como siempre, nuestros investigadores están deseosos de transmitir lo que trabajan. Por ese motivo, mi bienvenido y muchas gracias por acudir al programa, Ángel. Muchísimas gracias a ti por invitarme y lo que espero es que mi intervención hoy aquí sirva pues para mostrar un poquito más el conocimiento de la educación en Mesopotamia. Muy bien. Y en la educación en general, porque todo ayuda. Amigos, don Ángel Jiménez de la Cruz es licenciado en Ciencia de la Educación, doctor en Filosofía y Ciencia de la Educación y tiene algo que para mí es lo más destacable en una persona: educador, profesor de enseñanza secundaria, aunque esté jubilado. Es un investigador de la historia de la pedagogía, de la historia de la educación, fundamentalmente en las épocas antiguas. Tiene publicado numerosos trabajos que no vamos a enumerar porque yo ya estoy deseando preguntarle por este tema. Mesopotamia, antes de Cristo, ya hay una educación organizada. ¿Cómo está el hombre en esa época, Ángel? ¿Cómo se desarrolla la vida del hombre? Porque aparentemente parece que la época prehistórica es muy larga y sin embargo, cuando nos damos cuenta, el hombre ya tiene una cultura. Efectivamente, cuando descubrimos de pronto en las investigaciones arqueológicas, nos encontramos con un desarrollo cultural que parece que ha aparecido de la nada. Sin embargo, previamente a todos esos primeros restos que encontramos, hay un periodo larguísimo en el que indudablemente la educación ha tenido su presencia. Porque yo creo que la educación es inherente al ser humano.
y el ser humano ha tenido una evolución de millones de años. No nos vamos a remontar a toda la sucesión de homínidos, pero sí al menos tenemos que situarnos cuando hablamos del Homo sapiens. El Homo sapiens son los antecedentes primeros, los más próximos a nosotros. Claro, el Homo sapiens apareció hace 200.000 años. Sin embargo, las civilizaciones que nosotros estudiamos y encontramos restos arqueológicos tienen 6.000 años. Es decir, un 3%, el último 3% de la vida del hombre es lo que queda reflejado en todos esos restos arqueológicos. Los 194.000 años anteriores, indudablemente que también hubo su proceso educativo en el que el hombre evolucionó. Porque cuando nos encontramos con el Homo sapiens, nos encontramos con un hombre capaz ya de pensar, con el desarrollo de una mente suficiente como para incluso sacar conclusiones de las experiencias que le rodea, es capaz de pensar ya en el futuro, es capaz de pensar en el pasado, es decir, hay una mente ya en el que a lo largo de muchísimos años va dando a luz una serie de actividades que hacen surgir la cultura en primer lugar. Sin embargo, como te digo, los restos arqueológicos que nosotros ya asociamos con la educación, la enseñanza, solo tienen 6.000 años. Pero si pensamos en todo ese tiempo, cuando nosotros empezamos a estudiar ya los restos que hay de la antigua Mesopotamia, el hombre ya tenía la agricultura desarrollada, la ganadería, tenía la cerámica, la orfebrería, tejidos, la construcción de tejidos, la construcción de edificios, tenía incluso un pensamiento de carácter religioso. Todo eso no surge de la nada. Influyó, Ángel, allí, influyó mucho la escritura, ¿no? Aunque en este periodo que tú vas a hablar, pues no hay papel y no hay documentos, pero sí hay otro tipo de documentos. Pero la escritura influye en la transmisión de esa cultura. Claro, lo que pasa es que yo vuelvo a insistir. Es decir, la mayoría de las cosas que se transmiten en esa época son sin la escritura. Hay una tradición y una cultura oral que lógicamente lleva a una enseñanza y un aprendizaje de todos esos conocimientos, pero la escritura no ha aparecido todavía. Y yo creo que la escritura está asociada un poco al cambio cultural que lleva de lo que son propiamente cultura a civilización, cuando ya empieza un poco el mundo de las ideas. Y yo creo que ahí hay un paso importante en el que la escritura tuvo una labor importante. La escritura, también es curioso que cuando encontramos los primeros restos, es una escritura muy elaborada. Aparecen las tablillas, pero sin embargo hasta llegar a esa situación hay un proceso que no sé, podríamos quizás establecer en algunos miles de años, desde que el primer ser humano, que sería un genio, se planteó el hacer unas marquitas para que quedara constancia de lo que hasta ese momento simplemente se mantenía en la memoria. Ángel, en este periodo previo se puede hablar de educación, porque en cuanto hay una enseñanza, una transmisión cultural, pues se está enseñando, se está educando. La educación en esta época está unida a la familia, a los templos, una idea general, porque después vas a ir concretando. Pues la educación como tal, en principio, la creencia general que tenemos es que está asociada a una élite cultural que se desarrolló dentro de los templos. Claro, esto es un paso, es dar unos saltos grandísimos en el tiempo. Cuando hablamos de cultura, siempre la asociamos a los sacerdotes, a los templos. ¿Por qué?
Pues porque en los restos de estas construcciones es donde aparecen los restos con las tablillas y los textos escritos. Yo creo que socialmente, antes de que apareciera la escritura, la humanidad socialmente ya estaba clasificada y había un grupo elitista que yo creo que se había concentrado pues en torno, podríamos decir, a la creencia religiosa, al desarrollo de esa filosofía religiosa, y en los templos fueron empezando a desarrollar la escritura, pero no solo la escritura, sino a cultivar un montón de disciplinas que, aunque no estaban escritas, servían para trasladarse de manera oral. Se transmitía, ¿no? Claro, realmente, de tal manera que en los templos... A ver cómo enseñaban. Claro, encontramos que ya en aquella época, antes de la escritura, ya se conocían remedios de tipo médico, o había estudios sobre el movimiento de los astros, y de tal manera que eso no estaba escrito todavía, pero los sacerdotes mantenían muchas veces con un carácter esotérico todo ese tipo de conocimientos que se movían en su ámbito cerrado, ahí se transmitían, y se cree que posiblemente ahí en el ámbito de los templos es donde surgió por primera vez la necesidad de poner por escrito, de anotar las cosas. Bien, pues vamos a situarnos un poco más concreto. Hemos visto algunas imágenes. Nos vamos a situar en una región de la civilización muy importante, Mesopotamia. Parece que cuando hablamos de la humanidad todo lo concentramos en Europa, ¿verdad? Parece como que el punto de referencia siempre es Europa. Y dejamos un poco al margen esa zona mesopotámica. No hablamos nunca de África y menos de América, pero bien. Pero sin embargo nos olvidamos de esta parte, Mesopotamia, y es posiblemente más antigua que toda Europa, que la civilización europea. Así es. Vamos a situarnos. ¿Dónde estaba geográficamente localizada la Mesopotamia antigua? Bueno, la Mesopotamia antigua ocupaba lo que hoy podría ser Irak y Siria, básicamente. Pero yo quiero hacer referencia antes a que Mesopotamia era solo uno de los territorios en los que empezó a desarrollarse esta cultura, podríamos decir, de los escribas. Porque muchas veces en las investigaciones ha habido la duda de dónde empezó la escritura y por tanto dónde empezó la historia, ¿no? De tal manera que las diferentes excavaciones arqueológicas han ido situando la prioridad en una zona o en otra. Siempre ha sido entre Egipto y la zona de Mesopotamia, lo que se conoce como el creciente fértil. Hay investigaciones que lo que nos ponen de manifiesto es que aparecieron en esas dos zonas casi a la vez, porque la escritura no es la decisión de una persona que la pone en práctica, se la inventa y la va enseñando a los demás, ya está, sino que surge en determinados lugares del mundo conocido entonces y surge de diferentes maneras. Y siempre ha habido, como te digo, la contraposición de si Egipto o la propia Mesopotamia. Y de hecho, dos lugares. Ahí vemos en el mapa. Efectivamente, dos lugares. Uno es Menfis, en Egipto, y otro es Uruk, en Mesopotamia. ¿Por qué digo esto? Pues porque en los dos aparecen ya restos de hace 4.000 años, 5.000, 6.000. Ya sabemos que es muy difícil datar las cosas, es decir, esto se hizo el día tal, en tal momento. Pero por lo menos en 1.000 años... Sí, claro, es que nos movemos en 1.000 años, en 1.000 años, ¿no? Sí, es como si ahora tuviéramos aquí que poner a la misma altura. Aquí hablamos de 1.000 años como si 500. fuera, me pasó hace un rato. Claro. Entonces, hay una serie de restos que hay que contraponer. Por una parte, las tablillas, los textos escritos, aparecen los más antiguos en Uruk. Son unas tablillas con lenguaje
¿Cómo podríamos localizar hoy, en época moderna, esos lugares? Claro, Para bueno, que pero también lo que quería comentarte es el lenguaje cuneiforme, que se llama. Entonces encontramos esas tablillas que se datan hace 5.000 años, 4.500, 5.000 años. Pero es que a la misma vez se encuentran restos en la parte de Egipto que también nos indican que allí había escritura. La diferencia está que lo que aparece en Egipto es papiros en blanco, en la tumba de un alto cargo. Bueno, eso suponía, que ya sabemos que los egipcios pensaban en el mar más allá, se llevaba el papiro para poder escribir. Sí. Los papiros no están escritos, pero sí nos indican que la escritura existía. Es como si ahora encontramos un cuaderno. Sí. Si hay un cuaderno elaborado es porque la escritura existe. E incluso se daban ya una protoescritura, que es unas tablillas que han aparecido antes ahí en la imagen, unos cuadraditos pequeños, sí, que aparecieron sujetos a las ánforas del rey Escorpios. Eso que vemos ahora mismo en la imagen, ¿no? Y que se cree que es protoescritura, es decir, ahí hay un mensaje que posiblemente indique el lugar de donde procedían aquellas ánforas que contenían una serie de productos. Entonces, al pensar en los dos sitios, se ha considerado que lo que hay en Mesopotamia es un poco más antiguo. Por tanto, Uruk sería la cuna de la escritura. Sí. Es decir, geográficamente estamos entre el Éufrates y el río Tigris. En el creciente fértil, toda la parte del norte de África y sí, lo que es el Oriente Medio ahora mismo. Y lo que ya nos situaremos es Mesopotamia, que quiere decir país entre ríos, y es que estamos en el territorio que hay entre el Tigris y el Éufrates. Y ahí es donde nos podemos centrar un poquito. El mapa que hay ahora mismo sí, en la pantalla, pues nos indica ahí en rojo, he puesto con unos puntitos rojos, nos encontramos con ciudades como Uruk, Ur, Churupac, Ebla y Mari, que está escrito en negro pero tiene el puntito rojo, donde encontramos los primeros restos físicos de la existencia de la escritura. En el caso de Uruk, es las primeras tablillas que encontramos, los primeros restos. ¿Y cómo escribían? ¿Qué utilizaban? Bueno, escribían un lenguaje que conocemos con el nombre de cuneiforme. Y era porque hacían una masa de barro, una especie de torta, podríamos decir, ¿no? Y sobre eso, con un punzón, una caña que le cortaban en bisel, iban haciendo las marcas, y esa forma de las marcas, que tiene forma de cuña, es lo que le da el nombre a la escritura, cuneiforme. Entonces tenemos que situar eso, hace 5.000 años, que nos encontramos con los primeros restos, las marcas cuneiformes y el cálamo, que sería el cuaderno de la actualidad, ¿no? La hoja de papel y el bolígrafo o el lápiz, ¿no? Entonces después, si te parece, comentaremos un poco el uso de esos utensilios en la escuela. Y ahí tenemos la escuela. ¿Cómo empezó? Eso, fíjate, eso es una imagen ideal, lógicamente, ¿no? Me recuerda un poco, antes en el mapa hemos hablado de unos lugares donde aparecieron tablillas, pero hay dos lugares, Ebla y Meri, en la parte superior, cerca de Siria, donde lo que aparecen son los restos de lo que se cree que era una escuela. Es el palacio de Mari. Mari es un enclave estratégico, lo tenemos ahí encima de donde pone el río Éufrates. Sí, sí. Es un enclave estratégico donde había, en fin, las caravanas, pasaban las conexiones de todas las rutas comerciales, y entonces se cree que eso hacía necesario que hubiera escribas, porque había que poner constancia, las transacciones comerciales, los contratos y todo. Y ahí hubo unas excavaciones a principios del siglo XX, en los años 30, donde un arqueólogo francés encontraron los restos del palacio. Y dentro de los restos del palacio
este arqueólogo identificó una dependencia como escuela, porque era muy parecido a la imagen que ahí tenemos los restos arqueológicos ahora mismo, las excavaciones arqueológicas de Mari, porque una de las dependencias reflejaba un poco lo que se veía antes en ese cuadro ideal de los niños sentados en los bancos de piedra. Es una dependencia cuadrada que tiene unos banquitos de piedra, donde hay incluso unos huecos donde se cree que servía para amasar el barro, y porque en el suelo han aparecido tablillas, trozos de tablillas escritos, y un montón de conchas que se cree que servían para el cálculo. Entonces se identificó ese espacio como la escuela. Esa sería la escuela más antigua que conocemos, los restos más antiguos que conocemos, pero claro, tenemos que ser realistas, todo esto son especulaciones. Tan es así que 50 años después se han revisado esas excavaciones y los nuevos arqueólogos que las están estudiando tienen sus dudas de si realmente lo que este primer arqueólogo determinó que eran las dependencias, pues respondían efectivamente a su utilidad. Por tanto, tenemos que ponerlo un poquillo... Fin. Bueno, pero al fin y al cabo es un testimonio. Sí, efectivamente. Que existía algo. Naturalmente. Existía algo ya existía. De enseñanza. Claro, sí. Bien. Nos vamos a meter en esta primera parte, nos queda todavía algunos minutos, cómo se organizó, si es que hay algún medio de exponerlo, cómo se organizó la enseñanza. Aquí, en esta cuestión, para mí, yo creo que hay dos aspectos. Uno, primero, cómo estaban las ciencias, qué ciencias conocían, y segundo, qué ciencias podían transmitir a través de la enseñanza, si te parece. Bueno, a mí es que yo quisiera hacer primero otra serie de consideraciones que me parecen importantes también. Bien. A la hora de hablar de la educación y de la escuela. Y a la hora de hablar, pues tú le dabas mucha importancia al tema de la escritura cuando empezara, sí, ¿no? Y efectivamente la escritura tuvo tanta importancia, no sabemos quiénes fueron los iniciadores, no podemos decir los inventores de la escritura porque no existe uno, la escritura es una conquista colectiva, ¿no? Sí, sí. Uno marcaría el primer signo, el otro ampliaría, otro inventaría otro, al final es una conquista colectiva y pertenece a toda la humanidad. No podemos decir fulanito de tal es el que inventó, no pasa como con el alfabeto cirílico, que sí podemos establecer quién lo hizo, ¿no? Pero en este caso no. Y lo que quiero hacer más la atención que se perdió la referencia de dónde venía la escritura. Y cuando el hombre empezó a reflexionar sobre la existencia de esta, la vio de tal importancia que la hizo como una creación de los dioses. Pensó que la escritura venía de los dioses. Y yo creo que esto también estaba muy condicionado porque la enseñanza estaba dentro de los templos. Por tanto, la escritura era una cuestión de carácter divino. Sí, había llegado a los templos, hasta el extremo de cada una de las culturas que existen, se la adjudican a un dios determinado. El inventor de Hortar, Dios Cuar, Dios... Entonces es una creación de los dioses. E incluso hay una leyenda que dice que no es una creación de los dioses, sino que fue un rey, en este caso un rey mítico, el que sintió la necesidad de crear la escritura, que es enmercar. Creo que teníamos por ahí una imagen también, sí, de efectivamente, enmercar. Según una leyenda, enmercar mantenía contacto con el rey de otro territorio, que estaba alejado más allá de las montañas donde él vivía, y claro, los mensajes tenían que llevarlos a través de los emisarios que se mandaban. Y va contando esa leyenda que ya el emisario estaba ya agotado de ir con un mensaje y volver con otro, y hasta el punto de que ya es que se le olvidaban las cosas. Y dice el texto donde aparece, lo tengo por aquí escrito, si lo encuentro te lo leo un poco, que
enmercar, amasó la arcilla y grabó palabras en él como en una tablilla antes nadie las había grabado. Es decir, que él sintió la necesidad de aliviarle el trabajo a aquel emisario y dijo, esto lo vamos a empezar a poner por escrito porque si no este hombre... El correo antiguo. El correo antiguo, lo que me pregunto muchas veces, claro, que si él lo inventó, ¿cómo lo entendería el otro que no sabía, no? Pero en fin, hay todo este tipo de, de leyendas. Y aunque sea una idea, porque ya entraremos en la enseñanza en esta primera parte, pero esto a mí se me ocurre que podía tener un problema, porque las tablillas, si eran barro, con el tiempo se perderían, ¿no? Claro, las tablillas eso sería un peligro. Frágil, por eso yo creo que había dos maneras. Es decir, yo creo que en la mayoría de las veces que se hacía el escrito en tablillas en la escuela como ejercicio escolar, se amasarían, se escribiría y se volverían a reciclar. Claro. Sin embargo, para conservarlo lo que se hacía era cocerlas. Se horneaban, se endurecían y de esta manera... Y ahí se podría mantener un poco más en el tiempo. De hecho, nos han llegado hasta nosotros después de miles de años. Ahí tenemos restos muy interesantes. Bien, llegamos a la mitad del programa, pero hay que meterse con la enseñanza porque todo esto hay que transmitirlo. Efectivamente. La ejecución, ahora, la realización. Claro, ahora tendremos que entrar ya a analizar cómo de manera práctica funcionaban las escuelas. Bien, pues nada amigos, un pequeño descanso y seguimos con ustedes en Huella de Nuestro Tiempo, que hoy nos hemos ido nada más y nada menos a 4.000, 5.000 años antes de Cristo a Mesopotamia. Seguiremos con ustedes. Continuamos en el programa Huellas de Nuestro Tiempo, que hoy nos hemos localizado entre el río Éufrates y Tigris, Mesopotamia, que eso es lo que significa. Potamos en griego significa río, meso entre ríos. Pues estamos en la cultura mesopotámica. Tenemos en el estudio a don Ángel Jiménez de la Cruz, un especialista en la enseñanza antigua, en la educación de la antigüedad, que nos está analizando cómo se forma no solamente la enseñanza, sino la cultura. Pero vamos a matizar más, Ángel. Vamos a meternos con la enseñanza. De una manera muy general, han aparecido los dioses, ha venido la divinidad y ha marcado ese sello en la mente y ha aparecido por obra y gracia X la escritura cuneiforme. Es decir, hacían cuñas con un punzón y transmitían. Pero ahora nos encontramos con una familia, unos niños. ¿Cómo está organizada la enseñanza? Claro, podemos pensar, primero, la organización, pero ¿qué es lo que hay que enseñar? ¿Y hasta dónde? Claro, son muchos aspectos, pero... Vamos a ver cómo se organiza la enseñanza. En primer Empezamos lugar, por ahí. Toda la enseñanza surge de la motivación por la que se crea la escritura. Es decir, la escritura que aparece en los templos y luego también se lleva a cabo en los palacios, pues están cerca de los núcleos de poder. Los núcleos de poder son los que gestionan la vida
en el ámbito territorial de esa civilización. Es decir, allí se administra, allí se controlan los bienes, allí se hacen incluso las estadísticas de las personas. Es decir, surge la necesidad de ir anotando todas esas cosas. Y entonces, con esa finalidad de control, de administración, de lo que había que gestionar, es por lo que surge la escritura. Y por tanto es ahí dentro donde no hay una organización de cara a la calle que vaya enseñando eso, es ahí dentro donde se enseña. En primer lugar, ya te decía antes, como con un carácter esotérico, interno. Poco a poco se va extendiendo. El surgimiento de la escritura hace que aparezca la cuestión de la cultura de los escribas. La cultura de los escribas queremos decir que el que sabe escribir empieza a tomar importancia. Hasta entonces era la cultura de los guerreros. Es decir, cualquier cosa que se ascendía socialmente era por méritos de guerra, podríamos decir. El que era más valiente, el que luchaba, el que conquistaba. Ya empieza a valorarse lo que es el conocimiento. Y el saber empieza a tener una gran importancia. Entonces, los escribas son a la vez los maestros y los alumnos, es decir, porque los alumnos que hay exclusivamente son para formarse como escribas. Sí, sí, muy interesante. Entonces, ese es el tema, ¿no? Es decir, una escuela de escribas. Efectivamente, es así como empieza, es decir, no se empieza para enseñar ninguna otra cosa. Todos los demás conocimientos se van aprendiendo como se aprendían antes de que existiera la escritura, que hablábamos al principio de nuestra conversación, cuando existía la agricultura, la ganadería, la construcción de edificios y todo. Era la transmisión oral de unas técnicas de trabajo, era la formación profesional, que se hacía de manera oral, como se ha estado haciendo y como se hace ahora en talleres, en otro cualquier sitio, cuando alguien aprende una profesión. Pero la enseñanza de la escritura es la que trae el cambio, es la enseñanza de algo que es abstracto. Ya requiere otra mente, requiere otra inteligencia. Ya no es solo la transmisión de unas técnicas, de una práctica, de imitar lo que veo al maestro albañil hacer, sino que ya requiere incluso unas cualidades intelectuales un poco por encima de la media, podríamos decir, porque es un conocimiento abstracto muy difícil que va cambiando continuamente porque todo se va perfeccionando. Claro, todo se hace oralmente, fundamentalmente, y hay que tener buena memoria, buena capacidad de abstracción, claro, buena imaginación, claro, ¿sí? Las facultades, las capacidades que dirían los psicólogos hoy. Así es, pero ya la enseñanza de la escritura ya requiere de que se establezca una clase, podríamos decir entre comillas, se organice esa enseñanza. Aquí es como empieza, pero no empieza abriendo escuelas para niños, empieza simplemente enseñándose la escritura en esos ámbitos cerrados. Se forma exclusivamente para ser escriba, lo que tenemos que decir. ¿Quiénes eran los que accedían a esa escuela? ¿Estaba abierta a todo el mundo? Pues no, evidentemente siempre ha sido una élite la primera que ha podido acceder a todo este tipo de beneficios que ha traído la cultura. ¿Por qué? Pues porque estamos viviendo en una sociedad en la que allí desde el momento que uno tiene 7, 8, 9 años, no sé, pues ya hay que incorporarse a las actividades del trabajo para vivir. Allí no tenemos 7 hijos y entonces el padre sale a trabajar para mantenerlos, todo el mundo tiene que aportar. ¿Quiénes se podían permitir no dedicarse a eso? Pues las clases pudientes. Eran los que podían destinar sus hijos, dedicarlos a que fueran a formarse como escribas. ¿Qué interés tenían? Pues tenían interés en que el formarse como escriba le abría unas puertas enormes ya a su futuro. Era acercarlos al poder. Los escribas eran con los reyes los que hacían los contratos, los que escribían las órdenes, sabían las interioridades de los que mandaban. Por tanto, estaban cerca de los poderosos e incluso eran
hasta, podríamos decir, de alguna manera, los que podían incluso hasta manipular las decisiones. Porque los poderosos podrían decir, escribe tal o cual, y el escriba poner lo que le pareciera conveniente. Tan era así que hasta hay escritos textos donde se le advierte al escriba que respete lo que le están diciendo que ponga, porque si no puede haber problemas. Quien vaya a recibirlo, claro, ese escrito procede de fulano, claro, no del escriba. Claro. Y puede manipular. Claro, puede haber mensajes que Sí. un mal mensaje puede desencadenar una guerra, ¿verdad? Sí, entonces sí. el escriba tiene una responsabilidad, entonces Sí. empieza a ser considerado. La persona que sabe empieza a ser considerada. El conocimiento se pone en valor. Sí, sí. Entonces, ¿quiénes eran, como te digo, los escribas? Gente pudiente. ¿Es porque lo imaginamos así? Porque hoy socialmente también sucede. No, no. Hay un estudio hecho de 500 textos escritos por escribas en torno al año 2000 antes de Cristo. Y todos, a la hora de escribir y poner su nombre, se identificaban también con el nombre del padre para que se les conociera mejor. Y resulta que de los 500 todos son o hijos de escribas, o de mandatarios, o de gente que ocupaba altos cargos de la administración. Es decir, todos ellos pertenecen a una élite social que eran los que se formaban. La escuela, por lo tanto, era elitista. Sí. Y decimos otra cosa curiosa, es decir, en esa lista de 500 escribas no aparece ninguna mujer. Lo cual nos dice que en esa época pues la mujer un poco culturalmente estaba relegada. ¿Y qué podemos decir de la intervención de la familia? También diremos algo, pero me gustaría cerrar el tema de la mujer. Sí. Es decir, no aparece ninguna mujer. Años después sí aparecen ya algunas tablillas en las que aparecen nombres de mujeres, muy poquitas, una cosa minoritaria. Y hay una curiosidad, que también tenemos por ahí una imagen de las que hay para poner, la curiosidad de que hay una sacerdotisa que es Euduana, la primera de la que tenemos escrito un texto con su nombre, que además es el texto más antiguo del que se conoce su autor. Es decir, que a pesar de que en aquellos momentos los hombres eran los que manejaban la escritura, el documento más antiguo firmado con el nombre de una persona corresponde a una mujer. Bien, pero no olvidemos Hipatia de Alejandría, por ejemplo. Mucho después. bien, posterior. Pero posterior. que hay mujeres que van abriendo camino. Naturalmente, sí. O sea Lo único que llamó la atención... A mí me parece muy bien esa referencia que acabas de hacer. Claro, simplemente es llamar la atención sobre el hecho de que en ese momento la escritura y los escribas eran básicamente hombres, pero que existe esa curiosidad. La primera persona identificada con un texto es una mujer. Pero ya vinieron mucho esa más. Mujer era en Grecia, sacerdotisa. Era sacerdotisa. Ella no era escriba. Bien, entonces... Sabía escribir. Ángel, una cuestión. A las niñas las podían dirigir también al sacerdocio. Bueno, ¿no? Había en los templos había sacerdotisas también. Yo ya ese tema no me meto en cosas que no conozco muy bien. Bien, pero es una sugerencia. Sí, y la que estuviera posiblemente en los templos tendría acceso a la escritura igual que los hombres. Pero la verdad es esa, ¿no? La verdad es que no haya ningún documento, por ponerlo entrecomillado, pero si esa persona de niña se le puede dirigir también a ser sacerdotisa, es de suponer que estarían cultivadas. Claro, naturalmente. Que estarían cultivadas. A eso me refiero. Estarían educadas, en una palabra. Sí, nosotros no le vamos a poner aquí cortapisa a nadie, simplemente pero bien, aunque estemos inventando, Ángel, un poco, pero nos basamos en las evidencias, ¿no? Es curioso que de 500 escribas todos son hombres los que hay. Y es curioso que el primer texto, sin embargo, lleva nombre, lleva la autoría de una mujer. ¿Nos podemos poner en la familia
lo que es, bueno, nos podemos poner en la familia. Porque ha llegado a ser sacerdotisa, una niña. Sí. Y los niños escribas, pero han sido niños. Luego, la educación ha debido tener algún punto de intervención la familia, aunque sea pequeño o no. La educación con carácter general, de enseñanza de pautas de conducta, de tradiciones, de modos de vida, la familia tenía una base. En cuanto a lo que es la transmisión de conocimientos de carácter cultural o de la escritura o de carácter científico, sí. No. Es decir, sí conocemos que la familia era un poco en su seno donde educaban a los hijos, en sus costumbres y tradiciones. Pero dentro de la familia no había una enseñanza, podríamos decir, de tipo académico. Yeah. La enseñanza de tipo académico surge en la escuela, pero yo sigo insistiendo, siempre se inicia en torno a la escritura y para el aprendizaje de los escribas. Bien, pero además perdona que te he interrumpido. Me viene a la memoria ahora mismo el famoso Código de Hammurabi. Sí. El famoso Código de Hammurabi. Siempre nos enseñaban el Código de Hammurabi, el más antiguo del mundo, que no es verdad que fuera el más antiguo, es el más antiguo que se conserva completo, pero es ya está basado en códigos que existían 300, 400 años anteriores. Pero lo que pasa es que el Código de Hammurabi, al estar escrito, como bien sabes, en esa piedra de basalto, ahí pues se ha conservado, ¿no? Que por cierto, yo cuando lo veo me maravilla porque es una obra de arte. Tú observas cómo está tallado ahí el lenguaje cuneiforme. Ahí lo tenemos. El lenguaje cuneiforme, que no está hecho sobre barro, con un cálamo que puedes rectificar, sobre piedra tallado con un cincel de una perfección absoluta. Pero, Ángel, ahí. Sí. No, te decía que en el Código de Hammurabi hay algunas pequeñas referencias a educación familiar. Sí. Porque habla de que en el seno de la familia se educa a los hijos, pero que la familia puede ceder al hijo, e incluso como si fuera una adopción, perdiendo todos los derechos sobre él, y pasárselo a la custodia de un artesano para que le enseñe su profesión. Y que solamente en el caso de que no la aprenda, puede volver y seguir su educación bajo la custodia de sus padres. Es decir, son referencias vagas. No, pero eso es una cuestión importante. Es decir, cómo el artesano se convierte no solamente el padre en educador y también en enseñante. Sí, claro. Es que antes, normalmente, y así ha sido hasta la actualidad, pues es habitual que en la familia se siga una tradición profesional, ¿no? Todos conocemos porque el calcio herrero, pues los hijos siguen siendo herreros, en la casa han aprendido, en el taller o el que ha sido mecánico, pues eso era la manera habitual de trasladar el conocimiento en la antigüedad. Cuando yo creo que una familia tenía una profesión determinada, pues lo habitual era que los propios hijos la siguieran, el padre se lo formara. Y Ángel, podemos, aunque sea hacer una referencia nada más, ¿qué conocimientos generales tenía esta sociedad? Aunque en la escuela no decían vamos a hacer el sistema de trabajo, pero ¿qué conocimientos en general tenía esta sociedad? Bueno, vamos a ver, una vez que la escuela empieza con la escritura, con el paso del tiempo se van incorporando a la escuela otros saberes. En primer lugar, la enseñanza básica era la escritura, y existían unos materiales escolares como hoy. Bien, hay que escribir. Hay que escribir. Primera diferencia con lo de hoy. Hoy, cuando un niño va a la escuela, hablar de niño aquí en la escuela es un poco engañoso compararlo con cuando iba a un escriba, porque era una formación ya básica y especializada, es otra cosa. Cuando hoy una persona va a un centro educativo, pues necesita tomar nota, el bolígrafo,
y lo que vamos es al comercio y compramos el bolígrafo que nos gusta, el cuaderno y tal. Antes no. Antes la primera medida que se tomaba en la escuela era que el que iba tenía que aprender a hacerse el cálamo y hacer la tablilla. Por tanto, tenía que elaborarse el material escolar. Por eso en las propias escuelas existían una especie de cubetas de vasijas donde allí se hacía el barro, se amasaba. Primer punto importante. Primer punto. No vas a comprar el material, sino que tienes que aprender a hacértelo. Elaborarlo. Tú tienes que elaborarlo, tienes que aprender a hacer una tablilla, Sí. a aprender el cálamo, a cogerlo, porque depende de la posición del cálamo, como cuando escribíamos y hacíamos caligrafía, Andrés, en nuestra generación, y hacíamos la gótica y la bastardilla y todo aquello. Según inclinabas la pluma para un lado para otro, se abría la marca o se cerraba o terminabas en punta. Entonces tenías que saber manejar el cálamo para conseguir todas las formas diferentes que aquello era posible. Qué bonito. Qué bien. Entonces, eso tenía que empezar por ahí. Más conocimientos. Manejo de la ESA. Una vez que sabías hacer la tablilla, tenías que saber cómo cocerla y hornearla para que se pudiera conservar si lo que tú habías escrito era un documento que había que guardar, porque los escribas, una cosa como te comentaba antes, en la práctica escolar, que yo supongo que harían su tablilla, su masa, y luego pues la volverían a echar al agua y hacer otra, y otra cosa es cuando ya profesionalmente sobre la tablilla pues se escribían un contrato, ¿no? De una compra o un contrato matrimonial. Entonces eso había que hornearlo porque era la manera de preservarlo. En la medida de que va aprendiendo la escritura, tiene que empezar a aprender, lo primero, los signos simples. Entonces se ve en las tablillas, que hay unas tablillas que se trabajan donde solo aparecen los signos más elementales. Es decir, como cuando aún empezamos... Segunda etapa del aprendizaje. Bueno, una vez que ya sabes, es iniciar, como cuando ahora empieza el niño, la A, la B, la C, y luego se ven otras tablillas donde ya aparecen la construcción de frases más elaboradas. Es decir, es un poco como lo que hoy estamos acostumbrados a ver en la escuela, como la escuela que nosotros hemos vivido. Bien. Eso en cuanto a la escritura. No, pero todavía hay más. Sí, bueno, me refiero en cuanto a la escritura en el sentido de que tiene que empezar a manejar todo un lenguaje, que no solo consiste en hacer signos, es que hay que aprender, entre comillas, gramática, es decir, cómo ir expresando las cosas. Luego ya hay otro conocimiento. Claro, se va viendo cómo hay una evolución en las tablillas, las que se considera que son ejercicios escolares, donde la complejidad de los escritos va apareciendo. Y digo en las tablillas que se consideran ejercicios escolares porque quiero hacer una matización. ¿Por qué sabemos que hay unas tablillas que son ejercicios escolares? Pues porque donde se han encontrado aparecen muchas iguales. Y entonces pudiera parecer que son los restos de un montón de jóvenes allí que están practicando eso mismo. Entonces se nota que hay una evolución del lenguaje desde el signo más elemental a las construcciones más complejas. Pero a ese conocimiento se va incorporando, como le diría yo, la vida. La vida va entrando en la escuela. ¿De qué manera? Pues en la medida en que aquel joven tiene que ir aprendiendo palabras, pues se va relacionando con conocimiento. Es decir, si yo aprendo a escribir, tengo que escribir el nombre de los árboles y por tanto entra el conocimiento de la botánica y de toda la terminología que hay en torno a la botánica, porque son palabras del vocabulario que hay que manejar. ¿Estuvo desarrollada la botánica? Estuvieron desarrolladas ya muchas disciplinas de las que hoy conocemos como científicas, pero claro, no al nivel que hoy la encontramos. Entonces, todo ese conocimiento va entrando a la escuela porque forma parte del vocabulario que el escriba tiene que utilizar. Y entonces el maestro, aparte de enseñar a escribir, pues también se considera que ya había una especie de diálogo en torno al contenido de la escritura y que se hablaban ya pues de otra serie de conocimientos, de geografía o de religión o de medicina o de botánica, no porque eso fuera lo que interesaba formar allí, sino porque eso formaba parte del lenguaje que se escribía. Pero esas disciplinas socialmente sí estaban... Esas disciplinas socialmente existían. Existentes. Claro,
Y esas disciplinas son las que se manejaban dentro del ámbito de los templos, dentro de los ámbitos por especialistas ya en esa materia existían. Pero en la escuela entraban a través del conocimiento del vocabulario y del lenguaje. Bien, es decir, estamos relacionando la escuela, la enseñanza escolar con el templo, con el sacerdote y con la divinidad. Bueno, sí. Ese era el camino. Bueno, ese era el camino. Incluso hay una cuestión que siempre estamos hablando en nuestra conversación. Solemos caer en este tipo de errores. La escritura, y nos olvidamos de algo que va parejo a la escritura, y es el cálculo. En esas escuelas también se aprendía cálculo. El escriba no solo sabía escribir, pero también ¿qué conocían de cálculo? Los números, porque es que el cálculo, yo creo que el número, muchas veces me preguntan, ¿qué fue antes, la letra o el número? Yo creo que fue a la vez, porque el uno sin el otro no tenía sentido. Si realmente en los templos la escritura apareció, Andrés, para la contabilidad y el control de las cosas, habría que poner el nombre de la cosa y el número de la existencia, ¿verdad? Sí, lo entendemos. Entonces yo creo que ambas cosas surgieron a la vez. Y entonces en esta época ya se era capaz del cálculo, de contar. Se sabía hacer hace 4.000 años, ya se hacían las operaciones elementales. Después ya vendrían otras con los griegos y tal, trigonometría y otro tipo de cálculos mucho más sofisticados, pero en principio se sabían lo que llamaríamos las 4 reglas, es decir, se sabía sobre todo contar, sabía hacer mediciones. Todo esto formaba parte de la cultura para las construcciones, básicamente. Para la agricultura. Para la agricultura, para las construcciones, mediciones de ángulos. Se utilizaba ya el sistema sexagesimal, que hoy es el que nosotros utilizamos para el tiempo y para los ángulos, era el que ellos utilizaban. ¿Y cómo estaba la astronomía? Bueno, la astronomía... Dentro de él, lo incipiente del... Sí, lo que pasa es que, bueno, eso era una disciplina. Existían los astrónomos y luego estaban los astrólogos, aquellos adivinos, entre medias. Pero yo creo que eso escapa un poco a lo que era la enseñanza de los escribas. Era ya, como decíamos, conocimientos especializados de personas que ya hemos visto, por tanto, que la familia pues tenía una mera presencia, ¿no? Sobre todo en las primeras edades, hasta que le dirigía. En la educación, podríamos decir, en la educación referente a lo que eran las tradiciones, las costumbres, los modos de vida. No en la educación en el sentido que podríamos decir académica, porque claro, tú sabes que cuando hablábamos al principio de esta conversación hablamos de lo que era el término educación. El término educación podemos hablar desde dar a la educación el carácter, como le decía Platón, dar al hombre la máxima perfección en su cuerpo y en su espíritu de lo que sea posible, es decir, perfeccionar al máximo las potencialidades del ser humano, el desarrollo intelectual, toda educación, pero también sabemos que educación lo hablamos muchas veces en el aprendizaje de las convenciones sociales, de los comportamientos, ¿no? Ángel, estamos al final del programa. ¿Qué queda por completar un poco toda esta visión de la Mesopotamia antigua relacionado con otros? Tú has tocado el tema de Egipto, pero también aparece Babilonia posteriormente, Nínive. ¿Qué nos queda ahí para completar este tema tan interesante? Pues para completar el tema, no sé si nos queda unos minutos, ¿no? Bueno, nos queda completarlo. Decir algo para terminar con el tema de la escuela. Conocemos la metodología también. Conocemos cómo se enseñaba. El maestro ponía unas muestras que el alumno escribía debajo. Y se conservan tablillas que existen con eso. ¿Por qué se sabe eso? Pues porque las tablillas tienen escritas las dos cosas de una manera correcta y de otra manera más torpe debajo. Y unas veces se escribía el maestro en la parte izquierda y el alumno reproducía lo que el maestro había puesto en la derecha, y otras veces el maestro escribía arriba y el alumno escribía debajo. Es decir, que podemos... Una metodología parecida a lo que hoy hemos podemos vivido pensar nosotros. Incluso que escribían de izquierda a derecha. Bueno, es lo que aparece en la posición, se puede ¿no? pensar. Se puede pensar si lo creemos así. Ángel, algo... La evolución. Sí. Todo esto
hacia el final de la etapa de Mesopotamia, hablas de Babilonia, Babilonia y los persas y los medos, bueno, tuvieron una serie de enfrentamientos y acabaron esos diferentes pueblos como gobernando el territorio en diferentes momentos. En la parte última, ya hablamos del siglo VII, ¿no? Entonces, lo que sí quisiera dejar unas pinceladas en este sentido, en el tema de que hubo pueblos que la educación se mantuvo e incluso se potenció, porque los propios reyes estaban interesados en la cultura. Por ejemplo, Asurbanipal. Sabía escribir, escribió cosas, puso en marcha una gran biblioteca, incluso mandó traer de todo el territorio todas las tablillas que encontraran para poder conservarlas y guardarlas allí. Sí. Hubo en cambio otros que, como los persas, que cuando ellos se apoderaron del territorio, de pronto hay como una debacle de todo lo cultural, como hay una crisis, desaparece. Bien. Pero una consecuencia importante es que esa cultura hay que estudiarla, mantenerla, divulgarla, porque el hombre siempre ha tenido como bien y como beneficio su propio trabajo, la propia adquisición científica. ¿Esto puede ser una idea? Sí, naturalmente. El hombre ha mantenido eso porque existía una motivación intrínseca, aquello le era de utilidad. Sí. E incluso, fíjate, si nos remontamos a los primeros orígenes, donde yo he dicho que no estaba todavía la escritura y el hombre aprendía, pues es que muchas veces le iba la vida en ello. ¿Qué mayor motivación que la supervivencia para tener interés en aprender algo? Ángel, llegamos al final del programa, pero bueno, se ha hecho corto. No se puede decir todo. Muchas gracias por haber estado en el programa, muy interesante todo ese concepto de lo que es la enseñanza y la educación, y sí que podemos decir que es una tarea que no acaba nunca. Nunca. Ni en el tiempo ni en el espacio. Así es, Andrés. Bueno, pues muchas gracias por estar en el programa. A ti. También a ustedes. Como siempre, yo les animo a que no nos abandonen. Huellas de nuestro tiempo, todas las semanas con un nuevo tema. Muchas gracias.